su asiento y vamos a retomar o a continuar, a darle continuidad a nuestro estudio de escuela dominical. Recordemos que hace 8 días, la semana pasada, iniciamos con el capítulo 3. En este tiempo de escuela dominical estamos estudiando las diferentes doctrinas que enseña nuestra confesión de fe bautista y que las podemos rastrear y encontrar en la palabra de Dios. Y de manera puntual o más específica, nos encontramos en el capítulo 3, ¿verdad? Que es acerca del decreto de Dios. Recordemos de manera breve que en los 2 primeros párrafos estuvimos viendo qué es el decreto de Dios. Cuando hablamos del decreto de Dios, lo debemos relacionar inmediatamente con su voluntad, con la voluntad de Dios y que Él ha querido dejar revelada o plasmada en su palabra, ¿cierto? ¿Qué es el decreto de Dios? Es lo que el Señor nuestro Dios ha ordenado, ha decretado que suceda desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Veíamos qué más acerca del decreto de Dios. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo se inició? En la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese creado. En cuanto a la extensión de ese decreto, considerábamos que no hay nada en este mundo, en este universo, que escape o que no esté dentro de ese decreto de Dios. Es decir, el decreto de Dios incluye todos los aspectos que podamos llegar a pensar. Por ejemplo, y estuvimos viendo con sus diferentes citas bíblicas, todo lo relacionado con los acontecimientos buenos y malos que nos puedan llegar a suceder. Otros ejemplos que vimos fue la destrucción final de los no creyentes, las acciones pecaminosas de los hombres. Estamos viendo qué incluye el decreto de Dios, qué abarca el decreto de Dios. Las acciones pecaminosas de los hombres. Ahorita lo vamos a ver con las escrituras. Las acciones libres de los hombres también. Incluso aquellas cosas que nosotros podemos llamar azar o suerte también hacen parte o no están por encima del decreto de Dios. Ahorita lo veremos también. Asuntos grandes también de las naciones, como por ejemplo sus reyes, sus gobernantes, cómo Dios pone y quita reyes, hacen parte del decreto de Dios. Pero también veíamos algo muy importante. El decreto de Dios incluye también los aspectos más pequeños de nuestra vida, los detalles más insignificantes o que nosotros podamos considerar pequeños en nuestra vida. Porque a veces podemos caer en el error de pensar que el decreto de Dios son cosas distantes de nosotros y resulta que también nos incluye a nosotros. Por ejemplo, veíamos la cita bíblica donde nuestro Señor Jesucristo dice que aún los cabellos de nuestra cabeza son contados por Él y que Él los conoce. De manera que concluíamos que nada escapa del decreto de Dios y que éste lo abarca todo por completo. Características del decreto de Dios. Este decreto de Dios es libre y soberano. ¿Qué veíamos en cuanto a eso? ¿Recuerdan qué veíamos en cuanto a esto? Que Dios o el Señor no estuvo forzado a nada en cuanto a ese decreto. No estuvo influenciado, movido por agentes externos que condicionaran o influyeran en ese decreto de Dios. Es decir, como lo dice la Escritura y como lo resaltaremos ahorita, Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que rige el decreto de Dios? Su voluntad, meramente su voluntad, nada más que su voluntad. Y veíamos o empezamos a ver algunos pasajes bíblicos generales en cuanto al decreto de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere lo hace, o todo lo que quiso ha hecho.
Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el Salmo 115, versículo 3, Salmo 135, verso 6. De manera, iglesia, que ¿cuál es la intención o el propósito durante esta mañana? No vamos a abarcar o a extendernos a iniciar en el tercer párrafo, sino que hoy mi objetivo será que veamos más textos bíblicos, más pasajes bíblicos, quizás más, no tan generales, sino más específicos en cuanto al decreto de Dios. ¿Con qué propósito, hermanos? Porque no es bueno que avancemos con rapidez, sino que lo que mencionamos son ideas que han surgido de los pasajes bíblicos, pero de nada nos sirve no ir a los textos como tal, ¿cierto? Los versículos de la Biblia, en última instancia, son los que nos van a ayudar a profundizar más en el tema, los que el Espíritu Santo puede usar para convencernos si es que no creemos tal cosa, porque acá podría durar 3, 4 o 5 horas exponiendo el tema y nada servirá. Creo que Dios es el que honra su palabra por medio de su Santo Espíritu. De manera, hermanos, que lo que haremos en estos minutos de manera sencilla será dar un recorrido por diferentes pasajes de la Biblia que lo que van a hacer es afianzarnos en las afirmaciones que ya hemos hecho en cuanto a la extensión del decreto de Dios, su propósito y demás. De manera que voy a irlos leyendo, hermanos, y le dejo a la libertad de ustedes si me acompañan en sus Biblias o si dejan anotados los textos bíblicos y luego, con más detenimiento en casa, los estudian. Isaías 46, versículo 9 al 11. Será el primer texto que quiero que veamos en esta mañana. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Qué tenemos en este texto, hermanos? El Señor mismo, Dios mismo, es quien está hablando acá, ¿cierto? Y empecemos a notar algo, cómo el Señor habla de lo que se llama acá su consejo, ¿cierto? Mi consejo permanecerá. Recordemos que decreto de Dios, que es lo que estamos viendo, tiene sinónimos en la Biblia. Por lo menos creo que hay 2 sinónimos de la palabra decreto en la Biblia. ¿Cuáles creen que son? Bueno, designio es uno, pero estaba pensando en otros 2. Consejo es uno. Cuando la Biblia habla el consejo de Dios, se está refiriendo a su decreto. Pero hay otra palabra también. Propósito. Propósito. Todo conforme a su propósito. Son palabras que están conectadas con el decreto eterno de Dios. Y es el Señor, mis hermanos, quien ha anunciado y revelado en su palabra todo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el Génesis, por ejemplo, todo lo que sucedería, Dios lo habló, aunque aún no había acontecido, aunque aún no había sucedido. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de anunciarlo por venir, lo venidero desde la antigüedad, aunque aún no se ha hecho nada. Por eso la vez pasada también leíamos en el Salmo 139 que mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas estaban escritas en tu libro cuando aún no existía ninguna de ellas. La Biblia está llena de promesas y de profecías que se han ido cumpliendo y que se están o se cumplirán, ¿cierto?
Y tan solo para dar un ejemplo de esto, existen mínimo 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir profecías mesiánicas? Relacionadas con el Mesías que vendría. 300 desde el Antiguo Testamento que apuntaban y hablaban explícita o implícitamente del Cristo. ¿Por qué menciono esto? Porque Él es el que hace conocer todo desde la antigüedad. Lo que el Señor habla lo hace, mis hermanos. Dice acá el Señor, yo hablé y lo haré venir. Así como en la creación. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y también todo lo que Él piensa, porque Dios piensa y planea. Lo he pensado y también lo haré. Cual rey que ordena y ejecuta. Dios es el rey que ordena, decreta y ejecuta, que tiene el poder de decretar, ordenar y llevarlo a cabo. Hermanos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, no se cansa de repetir esas frases o esas palabras. No hay otro como Él, no hay nadie semejante a Él. Le encanta, por todo el Antiguo Testamento Dios dice eso una y otra vez. ¿Quién es igual a mí? Dice el Señor, y su consejo permanecerá. Vayamos a otro texto bíblico en el Nuevo Testamento. Este texto precioso, Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este misterio, hermanos, del cual Pablo, el apóstol, nos habla acá, si lo notaron, dando a conocer el misterio de su voluntad. ¿De cuál misterio estará hablando allí Pablo? Precisamente de nuestro tema en esta mañana, de su decreto, de su voluntad. Y apreciemos cómo la Biblia le da un énfasis fuerte, lo resalta a la voluntad de Dios varias veces, su beneplácito, todo según su voluntad, el designio de su voluntad. Dios decretó desde la eternidad reunir todas las cosas en Cristo, un remanente para sí mismo. Pero notemos, especialmente cuando dice, habiendo sido predestinados, ¿y qué dice luego? Otra vez, conforme al propósito o según el propósito. Es decir, según su consejo, según su decreto, basado en su voluntad libre. Hermanos, el decreto de Dios es lo que hace que todas las cosas engranen a la perfección. Todo engrana a la perfección, por eso esa palabra conforme. Todo queda conforme a su propósito, a su decreto o a lo que Él previamente ya ha ordenado, ya ha establecido que vaya a suceder. Vayamos ahora a Hebreos, acompáñenme a Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Cómo es el decreto de Dios? Dice este texto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿la qué? La inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este también es un pasaje maravilloso del autor hebreo. Se está diciendo que el Señor interpuso un juramento. Dios mismo juró por sí mismo y que ese juramento estaba dirigido a los herederos de la promesa dada a Abraham, o sea, a todos los creyentes en Cristo. Dios interpuso un juramento para recordarnos algo. ¿Y qué es ese algo? La inmutabilidad de su consejo. ¿Cuál consejo? Su decreto. Este versículo de la Biblia nos está diciendo de manera explícita y literal una característica del consejo o el decreto de Dios. ¿Cuál es? Es inmutable. Es inmutable. ¿Qué quiere decir que el consejo de Dios es inmutable? Que no va a cambiar. Su plan no va a cambiar de acuerdo a circunstancias. Que no hay nada que tome por sorpresa a Dios y que le haga cambiar planes. No le sucede a Él como nos sucede a nosotros. Para el Señor no existe tal cosa como plan B o plan C. No hay tal cosa para Dios. No tienes planes B, siempre ha tenido, tiene y tendrá un mismo y único plan. Y Él no miente, mis hermanos. Es imposible que Dios mienta, dice el texto. Por cuanto Dios en su ser es inmutable, eso hace que su decreto también sea inmutable. Que no cambie, no se altere. Ese decreto permanece siendo el mismo y se lleva a cabo y se está llevando a cabo permanentemente, continuamente. Romanos capítulo 9. Estamos viendo, hermanos, les recuerdo, diferentes textos bíblicos. Obviamente hay muchos, pero estamos viendo quizás algunos que creo que son los más claros y más pertinentes en cuanto al decreto de Dios. Romanos capítulo 9. Leeré el versículo 15 y el 18. Romanos capítulo 9, verso 15 y verso 18. El verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aunque el decreto de Dios, iglesia, incluye todas estas cosas, abarca todo en un sentido general, principalmente el decreto de Dios tiene que ver con ¿qué cosa? Con la salvación y con la salvación de su pueblo. Esto es lo que algunos teólogos o en el campo de la teología le han llamado el consejo eterno de redención. El consejo eterno de redención. ¿Por qué consejo? El decreto. ¿Por qué eterno? Porque pasó antes de la fundación del mundo. Y de redención porque tiene que ver con su pueblo elegido. Es como el decreto de Dios, iglesia, es como un árbol gigante, un árbol grande, donde de alguna manera todas las ramas en algún punto se van a conectar ¿con qué? Con un tronco principal, con un tronco principal que es ese decreto de redención, un propósito especial. Por eso, hermanos, es que creo que el decreto de Dios está tan estrechamente relacionado con otra doctrina bíblica. ¿Cuál? La elección de Dios, que Dios elige desde antes de la fundación del mundo. O como ahorita leíamos en Efesios, predestinados para vida eterna. Y el punto que quiero transmitir aquí, hermanos, es que el Señor, nuestro Dios, no está obligado a salvar a nadie. Porque el texto, nuestro texto de Romanos dice, de quien Él quiere. De quien Él quiere. De hecho, solo salvará a los que Él quiere mostrar misericordia. El fundamento de su decreto
es su voluntad. Él no está condicionado, hermanos, no está condicionado a hacer algo que no quiere. Dios nunca hará algo que no quiera hacer. Si Él quiere dejar al hombre en sus propios caminos, en sus propias naturalezas pecaminosas, los entregará. Noten que ahí Dios no está haciendo algo de manera activa, como influyendo mal en alguien, simplemente no obra, no le place orar y los entrega en sus caminos. Pero de quien Él quiere extender su misericordia, ciertamente lo hará, no por méritos, sino por pura ¿qué? Gracia, por su misericordia. Ahora, hermanos, avancemos a otro texto y a otros puntos. Recuerden que la ocasión pasada veíamos que el hecho de que el decreto de Dios esté por encima incluso de las acciones pecaminosas de los hombres, no hace que Dios sea ¿qué? Culpable. Vayamos a un texto o a unos dos textos que nos dan claridad en cuanto a esto. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. Santiago 1, del 13 al 18 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nada le toma por sorpresa al Señor, ¿cierto? Y eso incluye el mal o el pecado del ser humano. Por ejemplo, iglesia, al Señor no le sorprendió la caída de Adán. A Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre. Es más, hermanos, es más, si lo vemos desde la perspectiva de todo como un marco general, todo hacía parte de ¿qué? De su decreto. Ni siquiera el pecado puede escapar o está fuera del decreto de Dios. Pero eso de ninguna manera, como lo enseña Santiago, comunica que Dios sea autor del mal o que Él sea culpable por el pecado del hombre. El decreto de Dios no anula nuestra responsabilidad, porque cada quien morirá por sus propios pecados y es responsable por sus propios pecados. ¿Era necesario que el Cristo fuera entregado? ¿Era necesario o no? Sí, el decreto de Dios. Pero como dijo nuestro Señor, ay de aquel hombre por quien fue entregado, porque mejor lo hubiera sido nunca haber nacido. ¿Qué tenemos ahí? La responsabilidad del hombre. El asunto acá, hermanos, es que ni el pecado está por encima o contradice el decreto de Dios, pero Él no tienta a nadie. Más bien, ¿por qué viene el pecado? Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ese texto es claro. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído y da a luz el pecado y la muerte. No se nos ocurra pensar que Dios es culpable de la caída, porque no hay injusticia en el Señor. Dios es luz y no hay ¿qué? Tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Es una gran maldad culpar a Dios del pecado,
de nuestro pecado. Es una gran maldad atribuirle a Dios maldad cuando Él es santo, santo, santo y apartado de todo mal. Acabamos de ver, Él no tienta a nadie y Juan nos dice que Él mismo es luz y que en Él no hay nada de tinieblas, de oscuridad. Él es el Padre de las luces. Así que aquellas preguntas que suelen o que solemos escuchar como si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es sabio, ¿por qué permitió la caída del hombre? No solamente son preguntas insensatas, sino que muchas veces contienen veneno de culpar a Dios y con el fin de justificar nuestros pecados. No solamente de culparlos, sino que la motivación que hay detrás de es justificar el pecado. Hermanos, Dios aborrece el pecado y al que lo practica. Vayamos a otro texto de las Escrituras. Hechos capítulo 4. Vamos a leer unos textos de Hechos de los Apóstoles. Primero vamos a leer Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice, a este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora Hechos 4, versículo 27 y 28, un poquito más adelante. Hechos 4, verso 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Qué textos estos tremendos, hermanos. El decreto de Dios está encima, por encima incluso de las acciones pecaminosas de los hombres. La semana pasada veíamos el ejemplo de José, ¿recuerdan? Cómo sus hermanos lo entregaron, pero José dijo, ustedes obraron para mal, pero Dios encaminó esto para bien. Acá tenemos el ejemplo del caso de la muerte y crucifixión del Hijo de Dios, de Pilato y de Herodes y judíos y gentiles, de todos los que estuvieron rodeados de la muerte de Cristo. ¿Ellos quisieron voluntariamente matar a Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Libremente, libremente, hermanos. Mataron al autor de la vida. Nadie los forzó, nadie los obligó. ¿Acaso alguien obliga al hombre a pecar? ¿Acaso alguien obliga al hombre a pecar? Es el hombre quien peca por su naturaleza y porque ama el pecado y se complace y se deleita en él. Pero incluso esto no escapa del decreto de Dios. Herodes, Pilato, Judas, etcétera, hicieron esto por su maldad. Pero recuerden, estaba profetizado que así debía suceder. Y como dicen estos textos, la mano del Señor ya había determinado que su Hijo muriera en la cruz. Lo que tu consejo había antes determinado ya que sucediera. Herodes, Pilato y los demás ¿quebrantaron la voluntad de Dios? Sí, quebrantaron sus mandamientos. No matarás, por ejemplo. Pero en otro sentido más amplio, todo hacía parte de qué? De su decreto. ¿Son culpables? Por supuesto que sí. ¿Tienen excusas? Por supuesto que no. Todos actuaron voluntariamente. ¿Recuerdan cuando el Señor compareció ante Pilato?
Y él le dijo, le respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Juan 19:11. Pilato en verdad tenía una autoridad humana, terrenal sobre Cristo. Él tenía autoridad para crucificarlo o para dejarlo libre. Pero incluso esa autoridad le fue dada del cielo a Pilato. Y él fue responsable y hoy perece por haberse lavado las manos aquel día. Judas por entregarle. Lo que quiero enfatizar acá, hermanos, es que el hombre practica el pecado con libertad. O sea, no hay nada que coaccione al hombre que lo esté forzando a pecar. Y por eso es responsable. Cuando mataron a Juan el Bautista, también hicieron con él lo que quisieron. Dice el texto. Mateo 17:12. Ustedes hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista. ¿Qué quiero enfatizar acá, hermanos? Que existen causas secundarias, sí. Judas le negó, lo traicionó y lo hizo por sus motivaciones egoístas, de dinero y demás. Hay causas secundarias, eso no se niega, pero el punto que estamos viendo en esta mañana y que estamos estudiando durante todos estos domingos es que existe una causa que primaria, que es el decreto de Dios. Porque nuestro Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Como veíamos, hermanos, el decreto de Dios refleja su gran sabiduría, la profunda sabiduría de Dios, su inescrutable sabiduría, que lo gobierna todo, refleja su poder. Él es poderoso para hacer su voluntad. Tu Dios y mi Dios y el Dios de la Biblia no está como amarrado, como frustrado de brazos, como que no puede hacer lo que quiere. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará, porque poderoso es Dios para llevarlo a cabo y fiel también para cumplir lo que ha prometido. Su pacto, hermanos, su decreto no es como nosotros faltamos a la palabra, ¿cierto que sí? Nosotros faltamos a nuestra palabra. Nosotros cambiamos de parecer constantemente, pero ¿se imaginan lo terrible que sería si el decreto de Dios fallara? ¿O lo terrible que sería si el decreto de Dios cambiara en algo? El Señor hace conocer todo desde tiempos antiguos. Incluso ya desde la antigüedad anunciaba que los gentiles, los no judíos, vendrían a ser parte del pueblo, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Romanos 15 y que veremos ahorita en el culto de adoración. Dios ha decretado y conoce todo lo que acontecerá mañana, pasado mañana, la otra semana, en años. ¿Por qué lo conoce? Porque conoce el futuro, sí, pero antes que eso, es porque Él lo ordenó, lo decretó. De manera, mis hermanos, que vamos a dejar allí, si Dios lo permite, la próxima ocasión veremos el párrafo 3, porque si ustedes notan, a partir del párrafo 3 en adelante, se empieza a enfocar en el decreto de Dios para salvación. Y nos empieza a hablar de los elegidos, hombres y ángeles, y la causa de esta elección. Antes de orar para terminar la escuela dominical, permítanme hacer unas últimas reflexiones y aplicaciones. Hermanos y amigos, toda esta doctrina o verdad bíblica del decreto de Dios, si nosotros con la ayuda del Señor la entendemos un poco más y la vemos adecuadamente, nos va a dar un fuertísimo consuelo, como leíamos ahorita en algún versículo. Nos va a dar ánimo, nos va a dar paz, nos va a dar seguridad. Piensa en esto, ¿qué más seguridad podemos tener nosotros que la que surge de aquella convicción de que no hay nada que escape de su decreto, de que su decreto lo cubre todo?
Me hago entender, mis hermanos, todas las cosas a nuestro alrededor y de nuestra vida rigen por un decreto que ha sido establecido previamente. El mundo existe y subsiste por Cristo y por un decreto que Dios ha establecido desde la eternidad. Piensa también en lo siguiente: el decreto de Dios no solamente es algo del pasado, sino que el decreto de Dios se sigue cumpliendo hoy y hoy mismo. Ahora mismo el decreto de Dios permanece y es lo que hace que todo en la creación y en este mundo encaje a la perfección. Hermanos, si vemos el decreto de Dios, esto hará que todo encaje como una pieza en un rompecabezas. El decreto de Dios nos permite ver el cuadro terminado, todo. Como nosotros, por nuestra humanidad, vemos el cuadro una parte, una parte. Pero el decreto de Dios nos permite ampliar más el panorama y ver todo como un decreto ordenado. O en otras palabras, hermanos, es el decreto de Dios lo que hace que todo tenga sentido en la vida. El decreto de Dios es lo que hace que todo tenga un propósito, una razón de ser. Por tanto, demos gloria al Señor, como dice Pablo en Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Debemos dar gloria al Señor por esta verdad. Y si estás aún en tus pecados, te invito a que vayas a Cristo. Porque ¿quién te dice que no puedes tú ser uno de sus hijos? No rehúses a venir al Salvador, porque si lo haces bajo tu propia responsabilidad y pecado. No nos podemos justificar en el decreto de Dios para no ir a Él. Para no ir a Él. ¿Y qué tal que después de todo tú hagas parte de aquel pueblo escogido por gracia? ¿Por qué no, cierto? ¿Quién dice que no? ¿Quién iba a creer como que un hombre como Saulo de Tarso hacía parte del decreto eterno de Dios? ¿O quién iba a creer que hombres y mujeres como tú y yo, pecadores y miserables, también por gracia seamos parte de su decreto? Esta verdad bíblica del decreto de Dios y la elección no nos debe llevar a alejarnos de Dios. Al contrario, mis hermanos, todo lo contrario, nos debe atraer a Él. Estas verdades nos deben atraer a Él. Amén, hermanos. Oremos y damos gracias al Señor. Padre Celestial, te adoramos y te alabamos en esta mañana. Oh Dios, sabemos que hablamos lo que no entendemos plenamente. Sé que estas cosas, Señor, escapan de nuestras mentes que son finitas, pero por cuanto está escrito en tu palabra, lo creemos con todo nuestro corazón y nos regocijamos y nos alegramos en esta verdad. Perdónanos, Señor, por nuestras maldades, nuestros pecados. Perdónanos cuando hemos perdido de vista que existe un decreto, un consejo, un propósito que rige este mundo, que rige este universo. Perdónanos cuando perdemos de vista esto y nos concentramos egoístamente en nosotros mismos. Perdónanos por si hemos tratado de justificar nuestros pecados y nos hemos tratado de excusar en estas gloriosas verdades. Señor, hoy ruego para que esto no sea una mera teoría, mero intelecto, mera información. Permite, Señor, que todos los que estamos acá
y hemos sido expuestos a estos textos bíblicos queden en nuestra mente, los podamos masticar, los podamos digerir, meditar y que traigan provecho a nuestra alma, gozo, paz, seguridad y que en última instancia nos lleven a adorarte y a honrarte y a glorificarte. Gracias, Señor, porque tú haces lo que quieres conforme a tu voluntad. Nos gozamos en que nuestro Dios está en su trono, que es Rey y que es soberano y que tiene el poder para llevar a cabo todo lo que has ordenado. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.